En los últimos días de diciembre, todas las notas empiezan a tener ese cariz de balance, ¿no? De balance de año, como en la vida misma. Uno empieza a hacer su balance de cómo le ha ido en este 2016. Cuando uno analiza la economía, una de las variables más importantes de la economía en nuestro país es el consumo. Ha sido muy importante en los últimos años para marcar la tendencia del crecimiento o no del Producto Bruto Interno. El consumo no ha tenido un buen 2016, pero ha tenido algunos matices. Por eso vamos a hablar con una especialista en la materia, con Patricia Sosa, quien es directora comercial de la consultora CSR, diría yo, si no, la consultora que más sabe de consumo, que más análisis hace sobre esta variable, para que nos cuente detalles del consumo 2016 y qué puede llegar a pasar el año próximo. Patricia, ¿cómo te va? Guillermo López desde Córdoba te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué han visto a lo largo de este 2016 ustedes allí en CSR? Mira, bien, como mencionaste, este no fue un año bueno para lo que refiere al consumo masivo. Nosotros en CSR medimos más de 140 categorías o productos de alimentos, bebidas, limpieza, tocador, bueno, todo lo que refiere al consumo masivo. Y la verdad que tenemos un acumulado de enero a octubre versus el mismo acumulado del año pasado, con una retracción del consumo de más de 4 puntos, lo cual para lo que refiere a consumo masivo es bastante alto, porque es una canasta que es bastante inelástica, por decirlo de alguna manera. Hay que seguir alimentándose, higienizándose, bueno, todos son productos que son bastante imprescindibles para la cotidianeidad de las familias, ¿no? Esta retracción en el mes de octubre, agosto, septiembre y octubre fueron los meses comparativamente con el mismo mes del año pasado con mayor porcentaje de decrecimiento. Estamos hoy en octubre con 7,5. Veníamos de un agosto, septiembre y octubre con valores muy similares, y el julio había sido 3,5. 7,5 octubre contra octubre. Exacto, 7,5 octubre contra octubre. En todos los canales, digamos, sí, que mide la consultora, que es la mayoría de los canales formales donde se venden estos productos. Mayo había sido muy grave, te estoy haciendo como una referencia a modo de balance, tal cual fue tu introducción, ¿no? Mayo había sido el mes más grave con 5 puntos, que había superado las métricas de los años anteriores. Junio y julio bajaron a 3,5, pensamos que empezaba a revertirse la tendencia, pero lamentablemente en agosto ya empezó a profundizarse el decrecimiento, ¿no? Cuando uno analiza por los distintos rubros o subrubros que ustedes consultan, Patricia, ¿dónde se dan estas mayores caídas o son parejas en todos ellos? La verdad que cada uno de los meses es como que alguna de las familias pesa más que las otras, pero estamos hablando de entre más de 6 puntos en la mayoría de las familias. En octubre las que más cayeron fueron bebidas con alcohol y heladera. El mes anterior, cosmética y tocador, limpieza, todas es como que en alguno de los meses o en el acumulado, si se quiere, están con decrecimientos bastante fuertes. Heladera fue el primer mes en donde se profundizó. Que heladera tiene casi todos productos que son de alimentación, bastante básicos, y en donde no se puede hacer tanto recorte, ¿no? Bueno, en algunas categorías sí, se dejarán de comprar algunos lácteos más sofisticados, se volverá a lo básico, pero si se quiere hay menos posibilidad de eliminar productos de la dieta diaria, ¿no? Patricia, además de lo cuantitativo, ustedes hacen, supongo, análisis cualitativos. ¿Qué están viendo en ese sentido en el consumidor? ¿Hay un cambio cultural, un cambio de hábitos en el consumidor argentino respecto a cómo venía movilizándose, a cómo venía actuando en los últimos años? Sí, nosotros hacemos justamente trabajos grupales y encuestas, traqueamos habitualmente lo que es el pulso de la sociedad,
Y ya desde el 2014 venimos viendo que el consumidor se está poniendo muy pensante, muy racional. En el 2014 empezó a hacer múltiples estrategias como migración de marcas, consumir a través de las ofertas, recorte de gastos, pero esto se ha profundizado muchísimo en este año, por eso se sintió en los decrecimientos que mencionamos anteriormente. ¿Qué pasa? El consumidor empieza a evaluar y mirar. La estrategia fundamental de este año es no al derroche, no despilfarrar. ¿Esto qué quiere decir? No es que antes malgastaba las cosas, sino que, por ejemplo, a principio de año todavía el consumidor estoqueaba, estaba muy atento a las promociones y nos decían las amas de casa, bueno, comprar 3 botellas de algo es como invertir en dólares. Esto era porque, bueno, todavía le quedaba un restito de poder adquisitivo como para hacer esta inversión, y por el alto grado de movimiento de los precios, ¿no? La inflación en abril... Sí, había sido más alta que los últimos meses. Se notaba más que lo que es ahora. Ahora, como consecuencia del que el poder adquisitivo ya está muy deteriorado, y que el movimiento de precios se ha morigerado de alguna manera, no es tan alto, entonces se estoquea, pero hasta ahí, a lo sumo un 2x1. ¿Esto qué conlleva? Que cuando se nos termina un producto, se nos está a punto de terminar, no tenemos ahí nomás el stock para reponerlo. Entonces se estira la duración del producto, se saca hasta el último gramo, hasta el último mililitro, se enjuagan los envases en tocador, se estira, no sé, se exprimen, decimos nosotros, los productos que antes por ahí empezaban a fallar o quedaban con poco, lo tirábamos y lo poníamos con el siguiente, ¿no? Esto hoy es no al derroche, no al despilfarrar. En los productos perecederos, por ejemplo, las frutas, ya no se tientan con la oferta de 2 kilos al precio de, porque a lo mejor se terminan echando a perder algunas unidades. Entonces hoy se va y se compra 3-4 unidades de algo, se cocina como de forma más conservadora para que no sobre, porque si sobra se tira, no se aprovecha. Además de comprar racionalmente, se está consumiendo racionalmente. Eso es una tendencia que se ha profundizado muchísimo este año, ¿no? Es interesantísimo teniendo en cuenta lo que puede llegar a pasar, digo, porque el gobierno, o todos los gobiernos, no particularmente, apuntan a que sea el consumo un traccionador, al menos en el corto plazo, de la economía en general. Y vos me estás diciendo que el consumidor ha pasado en hábitos a ser más racional, no solamente a la hora de comprar, sino a la hora de consumir. Por ende, será difícil que sea el motorcito de la rueda económica. No, sí, tal cual. Nosotros pensamos que esta modalidad del consumidor inteligente y hiperracional, lo denominamos nosotros, va a ser difícil que se logre revertir, aunque vengan épocas mejores en la macroeconomía. Pero también es algo que a lo mejor no se traduce directamente en el consumo masivo, pero sí en otros rubros que ha tenido que postergar el consumidor, y que, digamos, emocionalmente le hace falta volver a gastar en ellos. Alguna pequeña gratificación personal, algunos entretenimiento, gastos que ha tenido, gastos incluso de indumentaria o de calzado que ha tenido que postergar, básicos, no estamos hablando de lujos, ¿no? Pero entonces, de alguna manera, va a seguir haciendo quizás una compra inteligente en masivos para poder destinar ese sobrante a cuestiones que ha tenido que postergar. De todas formas, en el consumo masivo, lo que se espera es que ante esta resistencia del consumidor a volver a consumir de otra manera, los fabricantes y las banderas de los supermercados, retailers que les llamamos nosotros, que necesitan que esto vuelva a funcionar con crecimientos, van a tener que también adaptarse a esta modalidad del consumidor. Lo que nosotros decimos es, mientras empiecen a sincerarse y a mostrar los precios con cierta transparencia, el consumidor va a volver a confiar y a fidelizarse de alguna manera y a traccionar este consumo que todos esperamos.
y por otro lado, matemáticamente es una cuestión muy de números, contra un año tan triste, tan malo en términos de los números, un pequeño aire le va a dar, comparativamente empieza a mejorar, ¿no? Sí, se va a notar más, claro. Contra un menos, pequeños positivos van a dar un crecimiento inevitablemente. Sí, ese sería como el vaso medio lleno, visto así, Sí, pues los precios seguramente cual. no van a aumentar tanto porque los consumidores son más racionales. Si hay una pequeña suba se va a notar mucho porque cayó mucho este año, entonces por allí los números para 2017 se ven de otra manera. Sí. Y lo emocional también claro, influye, ¿no? Sobre todo en la base de la pirámide, que están abrumadísimos, que están muy al borde del colapso, digamos, exageradamente, pero emocionalmente, ¿no? Cada vez que van y necesitan comprar algo que no les alcanza, que tienen que comprar lo más barato y resignan calidad, bueno, todo este tipo de cosas que si se revierte en la macroeconomía también les va a mejorar un poco el humor social, y esto también se traduce en mejora. Sí, porque en sociedades consumistas como la nuestra, o esta, en general, esta global, lo que uno compra, la marca o el producto que compra, también hay una resignificación social, ¿no? A ver que me da estatus o me da sentido de pertenencia, etcétera. Exactamente, sí. Patricia, un placer hablar contigo. No, gracias por el llamado, que tengan buen día. Patricia Sosa, directora comercial de CCR, la consultora que analiza el consumo en todo el país. Muy malos números para el 2016. 4% dijo en el acumulado anual, 4% abajo, y octubre más de un 7,5% por debajo de lo que fue octubre de 2015, lo cual confirma que octubre fue el peor mes del año para el gobierno, que esperaba en octubre tener otros números. ¿Qué va a pasar en el 2017? Bueno, ahí lo dijo la especialista, hay algo de